bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de algo que mucha gente pregunta. ¿Cuánto gastamos realmente en nuestro día a día en España? Antes de comenzar, hay que mencionar que el gasto promedio de una pareja va a variar mucho según dónde vivas y tu estilo de vida. Para ponerlos en contexto, hoy estamos hablando de nuestros gastos en los últimos 3 meses, de noviembre del 2025 a enero del 2026, viviendo en San Pedro del Pinatar, un pueblo costero en la región de Murcia y con un estilo de vida moderado que probablemente sea el típico del extranjero medio que ha decidido vivir como retirado en España. Ahora pasemos a los números. No vamos a hablar ni de suposiciones ni estimados. Esto es el dinero real que hemos gastado en estos 3 meses completos. Hemos ido llevando meticulosamente en una aplicación todos los gastos y los hemos dividido en 3 categorías generales. Los gastos fijos, los gastos del día a día y los extras, donde entran los viajes, los gastos del auto, etc. Quédate hasta el final porque el total te puede sorprender. Veamos primero los gastos fijos. Generalmente para una pareja el gasto fijo mayor es la vivienda, ya sea la renta o la hipoteca. Sin embargo, en nuestro caso no tenemos ese gasto, ya que nuestro apartamento está pagado. Por tanto, nuestros números no contemplan la vivienda. No queremos agregar un estimado, ya que como dijimos antes, queremos solo mostrar números reales. El mayor gasto fijo que tenemos es el seguro médico privado. Al tener una visa no lucrativa, para nosotros es obligatorio tener un seguro privado sin copagos. En estos momentos pagamos 287 euros mensuales entre los dos. Otros gastos fijos son los servicios de electricidad, agua y gas. En electricidad, el promedio mensual de este periodo fue de 92 euros. Como vivimos en un apartamento sin calefacción central, tenemos un calentador eléctrico en nuestro cuarto, lo que puede haber subido un poco el gasto en estos meses de invierno. El agua, que es otro de los servicios, se cobra trimestral y nuestra factura ha sido de 115 euros para un promedio de 38 euros al mes. Luego está el gas, que no es exactamente un servicio, sino que compramos bombonas de butano para una estufa de gas que ponemos en la sala y solo se usa en invierno. La bombona de butano cuesta 20 euros y como estamos en invierno hemos usado 4 bombonas en 3 meses, es decir, 80 euros para un promedio de alrededor de 27 euros mensuales. Ese gasto debe desaparecer en cuanto empiece a subir la temperatura aquí en esta zona. La próxima subcategoría dentro de los gastos fijos son los celulares y la internet. Nosotros tenemos 2 líneas de teléfonos móviles contratados con Vodafone y nos cobran 27 euros al mes por las 2 líneas. La internet también la tenemos con Vodafone, incluyendo la televisión por cable, y por eso pagamos 36 euros. La última subcategoría son los seguros. Nosotros pagamos un seguro por la casa que incluye cobertura de daños físicos y de responsabilidad civil y cuesta 31 euros mensuales. También tenemos el seguro del auto, que es todo riesgo y nos cuesta 91 euros al mes si lo prorrateamos. El seguro del auto no se paga mensualmente, se paga anual, pero cuando haces el cálculo real, este gasto existe y queremos contarlo. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el total de gastos fijos promedio es de 629 euros mensuales para nosotros. Ahora pasamos a los gastos discrecionales, es decir, los gastos que no tienen una suma fija mensual. Aquí entran las cosas que más pueden variar. Incluimos comer fuera, los gastos del supermercado, el aseo personal, etc. Los gastos de supermercado son la subcategoría mayor en gastos discrecionales. En estos 3 meses hemos gastado 1.096 euros para un promedio de 365 euros al mes. Para nuestras compras vamos una vez a la semana al supermercado, una vez al mercadillo donde compramos los vegetales y las frutas y alguna que otra vez a las tiendecitas que tenemos cerca de la casa. En comer fuera, que es otra de las subcategorías, hemos gastado 876 euros en los 3 meses, para un promedio de 292 euros mensuales. Cuando estamos en el pueblo generalmente comemos en la casa, pero vamos a restaurantes cuando viajamos a otros lugares. No vamos a restaurantes lujosos, pero tampoco nos limitamos a restaurantes súper baratos. Normalmente, antes de visitar un lugar,
Buscamos un restaurante con comida típica o vamos a un bar o taberna local. En general, estimamos que el costo promedio de ir a un restaurante está entre 20 a 25 euros por persona, pero si solo tapeamos suele ser menor. Dicho esto, hemos encontrado algunos lugares con menús del día por 15 euros que han sido muy buenos. Por supuesto, si ustedes acostumbran a comer fuera varias veces a la semana o ir a restaurantes más lujosos, sus gastos en esta subcategoría serán mayores. En aseo personal hemos gastado 148 euros en 3 meses, para un promedio de 49 euros mensuales. Eso incluye no solo el jabón, el champú, el detergente, etc., sino también un par de veces que hemos ido a la peluquería o a la barbería respectivamente. Otra subcategoría muy importante es lo que gastamos en desayunos y bebidas fuera de la casa. Esto incluye cada vez que hemos ido a desayunar fuera o que hemos entrado a un bar o cafetería a beber algo, ya sea café, cerveza, vino u otra bebida, lo cual es muy normal aquí y es relativamente barato. El gasto ha sido de 183 euros en 3 meses para un promedio de 61 euros mensuales. Con todo esto, el total de gastos discrecionales promedio para un mes es de 767 euros al mes. Finalmente tenemos que considerar los gastos extras, es decir, cosas que no son estrictamente gastos del día a día, pero forman parte de nuestro estilo de vida aquí en España. El mayor gasto extra es la gasolina. Aunque no usamos el auto a diario, es un gasto fijo disfrazado de extra. En gasolina gastamos en promedio 150 euros al mes. Este gasto depende de cuánto lo usamos, si hacemos viajes largos y por supuesto del precio del combustible en el momento que lo necesitemos. Pero este es el promedio real tras 3 meses. Para que se hagan una idea, en estos meses hicimos un viaje por carretera a varias ciudades de Andalucía, eso fue un costo grande, y al menos una vez cada 15 días nos damos una escapada de ida y vuelta a un pueblo o ciudad cercana. Cuando estamos en el pueblo, o sea, en nuestro pueblo, generalmente solo usamos el auto cuando vamos al supermercado a hacer las compras. Entre los extras también ponemos los gastos de entretenimiento y ocio, que incluye sobre todo las entradas a los museos, más algunos gastos relacionados con las clases de pintura que yo doy. Y nosotros no hacemos mucha vida nocturna, así que nuestros gastos en ocio son relativamente pocos. En este periodo gastamos 122 euros para un promedio de 41 euros mensuales. Por último, tenemos los viajes. Aquí contamos el transporte que usamos durante viajes largos, ya sea tren, avión o metro, y el alojamiento en las ciudades a donde vamos, más lo que gastamos extra, sin incluir las comidas, en las escapadas a pueblos o ciudades cercanas que mencioné antes. El gasto de viajes en los 3 meses fue de 707 euros, es decir, 236 euros al mes. Hicimos 2 viajes largos, uno por carretera a Ciudad de Andalucía, como dijimos, y otro en avión a Barcelona, pero la cifra no incluye el alojamiento en Barcelona, ya que lo pagamos con puntos de nuestras tarjetas de crédito. Por otra parte, no todos los meses hacemos viajes grandes, así que ese número promedio puede variar en otros periodos del año. Sumando gasolina, viajes y ocio, nuestros gastos mensuales promedio en la categoría de extras fue de 427 euros. Y ahora sí tenemos el total de gastos completos. Los gastos fijos, 629 euros, los gastos discrecionales, 767 euros y los extras, 427 euros. Si sumamos las 3 categorías, vemos que el gasto mensual promedio como pareja viviendo en un pueblo de España es de 1.823 euros, sin incluir la renta o la hipoteca. Este número refleja una vida real, sin lujos, pero con movilidad y viajes. Habrá quien gaste más o menos según el estilo de vida de cada cual y el lugar donde viva, pero esperamos que esta cifra les dé una idea sobre los gastos típicos de una pareja retirada en España y los ayude a crear su presupuesto si están pensando en retirarse aquí. Con esto terminamos. Si les interesa, pensamos hacer un video de este tipo cada 3 meses durante este año y luego un resumen total en diciembre para ver si los gastos varían mucho. Esperamos que este video les haya sido de utilidad. Si ya vives en España, danos tu opinión sobre este tema y si quieres, dinos cuánto tú gastas. Y como siempre te decimos, si quieres más guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios.
Hasta la próxima.